Pues el último 8M en nuestro país, con la convocatoria de la primera huelga general de mujeres, fue un punto de inflexión que marcó un hito histórico. El feminismo no pidió perdón, sonrió e invitó a todo el mundo a atreverse. Fue gracias a un movimiento feminista que desaprendió que era imposible y entonces fue y lo hizo. En 2018, hasta los más reacios machistas, hasta esos que dicen que ayudan en casa y los que hacen chistes sobre maltrato, sobre maricones, que son hombres muy hombres, tuvieron que posicionarse al lado del feminismo. Pero este año nos encontramos ante una corriente reaccionaria que pretende cuestionarlo. Muchas mujeres, como nuestras invitadas de hoy, están organizadas, son valientes, y no es que no le abran la puerta a nadie que la silencie, sino que han salido a la calle a que su voz se escuche. Como si el miedo y la humillación de millones de mujeres durante siglos hubiera desbordado su paciencia. Son, es verdad, las hijas de las brujas a las que no pudieron quemar. Isabel Cadenas e Inés Binder, voceras en realidad de la Comisión 8M. Buenas noches a las dos. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en esta humilde frontera. Dejadme empezar preguntándoos qué es la Comisión del 8M. ¿Y qué es el 8M? Sí, bueno, la Comisión 8 de marzo es un órgano de coordinación del movimiento feminista. Ajá. Nosotros hablamos por Madrid. En Madrid existe desde el 77, más o menos. ¿Desde el 77? Desde el 77, sí. El movimiento feminista autónomo se organiza alrededor de fechas que son importantes para el feminismo. El 8 de marzo es una de ellas. Entonces somos mujeres, tanto de colectivos como de manera individual, que nos organizamos alrededor del 8 de marzo, tradicionalmente para organizar pues, la manifestación y los actos que haya ese día. Eso es la Comisión 8 de marzo. Si quieres te explicamos más. Sí, no. Por ejemplo, una cosa importante es un espacio de la sociedad civil, es un espacio de los partidos, de los sindicatos, Inés. Es un espacio autónomo, participamos ahí a título individual. Evidentemente muchas tenemos dobles militancias porque participamos de distintos espacios, en las universidades, en los movimientos estudiantiles y otro tipo de movimientos, pero en ese espacio participamos a título individual y como parte de la sociedad civil, como parte de un movimiento social. Supongo que, como todas las organizaciones, tendrá problemas de organización que si viene desde el 77 habrán ido depurándose, ¿no? Ahí hay una estructura de funcionamiento que pudiera ayudar a ese recurrente problema que tenemos en todas las organizaciones de no entendernos, de pelearnos, de fragmentarnos. Trabajamos con una estructura de comisiones bastante complejas que todas encausan en la Asamblea General. Nos reunimos con más frecuencia cuando el 8M está más cercano y tenemos comisiones de trabajo de todo tipo, desde comunicación, accesibilidad, de extensión, y vamos trabajando de manera coordinada, ponemos los puntos en común y debatimos en la Asamblea General, que es el órgano por excelencia de la comisión. La Asamblea es el órgano soberano. Sí, todo es horizontal, no hay ningún cargo, nadie cobra, que es muy importante porque hablamos muy siempre cada vez que hay un artículo en cualquier periódico, en los comentarios se habla del feminismo subvencionado. Bueno, nosotras ninguna, evidentemente la comisión cobra nada, nunca ha cobrado nadie nada, nos autogestionamos y nos autofinanciamos vendiendo chapas y camisetas y bolsas y somos totalmente horizontales. En el mundo griego, por participar, pagaban desde la reforma de Clístenes. O sea, que es que si no parece que solamente van a poder hacer política al final los que tengan renta o... Bueno, puedan... o tiempo y energía, claro. Porque también hay muchísimas asambleas de pueblos y de barrios que con su tiempo, incluso con su propio dinero, están organizando actividades de todo tipo. Por ejemplo, las que estuvimos proponiendo con estos 8 días de revuelta que preceden al 8 de marzo. Ajá. Oye, se plantea, estábamos hablando hace un momento, un feminismo liberal, ¿no? Que es de alguna manera una reacción al año pasado que inicialmente prácticamente los partidos de la derecha dijeron eso no funciona, no vamos a la huelga, es una cuestión de las izquierdas, pero se tuvieron que al final plegar e ir a la manifestación. Y hoy parece que en este año han tomado una estrategia diferente, que es decir, no, hay varios feminismos y el nuestro es el más abierto, el más plural, el menos agresivo, el feminismo liberal. El bueno, ¿no? El bueno. El buen feminismo. Siempre un poco es la reacción. Yo creo que es algo importante porque dejaron de ignorarnos, no nos podían ignorar más. Después de la demostración tan masiva que fue el año pasado, evidentemente el movimiento feminista venía trabajando desde hace tiempo, pero es que esta vez ya estaba
puesto nuestros problemas sobre la mesa y tuvieron que reaccionar de alguna manera. Y evidentemente, cuando no nos pueden ignorar, lo que hacen es tratar de que nuestras propuestas políticas vayan en sintonía a las suyas. Y evidentemente ahí hay contradicciones muy fuertes. Un feminismo que no cuestione las estructuras económicas de la sociedad es un feminismo que se queda en la nada, y es un poco el que pretenden. El feminismo de Ana Botín, que en realidad lo que quiere es que trabajemos en casa mientras cuidamos, o sea, 2 jornadas laborales en paralelo. Entonces, es una respuesta, yo creo, que a la contundencia de las propuestas políticas del feminismo. Albert Rivera, que me parece un idiota en términos griegos, un idiotés, ¿no?, que no termina de entender las cosas públicas. El año pasado fue un idiota queriendo llevar la pancarta del 8M, y este año es un idiota haciendo bromas en la presentación de este feminismo liberal sobre el lenguaje inclusivo. ¿Es realmente liberal el feminismo que ha expresado en ese decálogo Ciudadanos? Depende de cómo definamos liberal. De todas maneras, el feminismo del liberal... pensamiento liberal del siglo XX, del siglo XIX. El feminismo liberal existe hace muchos años, o sea, no es una cosa nueva. Nosotras vamos mucho, bueno, en charlas que tenemos así en Europa, están muy preocupadas con el feminismo liberal. Y aquí, hasta este momento, no parecía que era un problema, ¿no? Tampoco creemos que sea un problema ahora. De hecho, para nosotros es una victoria política, que gente que antes no hablaba de feminismo o que usaba el feminismo para reírse de él, ahora de repente esté llenándose la boca de feminismo. Lo que pasa es que hay, y hablando de desigualdad y de violencia, nosotras también luchamos contra la desigualdad y la violencia. Lo que pasa es que sabemos que no sufres violencia de la misma manera si eres, no sé, estás en el consejo de administración de una gran empresa, o si eres una mujer trabajadora doméstica que no tiene papeles. Y nosotras hacemos una huelga para y con todas esas mujeres, sobre todo con todas esas mujeres que son nuestras compañeras de asamblea. Por eso os planteaba que a mí me parece que es un feminismo más neoliberal, es decir, que los liberales, por ejemplo, entendían el papel del Estado para garantizar determinadas cuestiones, ¿no? No esta gente que lo que parece que piensan únicamente es el derecho a unas determinadas mujeres a ser presidentas de consejos de administración de grandes empresas, y tengo la sensación de que ahí se termina su reivindicación. Es que hay problemas que nos atraviesan a todas, como la violencia, por ejemplo, que al final eso no es una cuestión de clase social, todas sufrimos la violencia, pero es verdad que no la sufrimos de la misma manera todas las mujeres, y quizás para ellas el problema es el techo de cristal, como su gran reivindicación. Pero es que a veces no podemos ni siquiera soñar ni ver ese techo de cristal cuando estamos en los suelos pantanosos, no podemos salir, no tenemos las mismas oportunidades. Entonces, se nos quedan cortas esas reivindicaciones. Son los problemas para las personas privilegiadas. Pero la mayoría de las mujeres no son privilegiadas porque la pobreza tiene cara de mujer. Claro. Oye, hay un salto de gigante cuando el año pasado no se convoca un 8M tradicional, sino que se convoca una huelga, que los sindicatos dicen que es imposible, que no va a funcionar, y al final funciona. Huelga de cuidados, de consumo, laboral y estudiantil. ¿Qué significan estas 4 modalidades de huelga incorporadas a las reivindicaciones de las mujeres? Huelga educativa, porque no es solamente vinculada a las problemáticas de las estudiantes, sino también de todo el sistema educativo en general, porque tenemos reivindicaciones, por ejemplo, exigir que haya educación sexual integral en los colegios. Acá colegios es solamente la primaria, ¿no? En los centros educativos. Nosotras quisimos desbordar el concepto tradicional de huelga, porque siempre se asociaba las huelgas a las huelgas laborales, pero nosotras queríamos llevar esta huelga a todos los ámbitos de la vida, porque nuestros problemas no solamente están en el espacio público y en los centros de trabajo, sino también en el espacio privado, en nuestras casas, en cómo se organiza la reproducción de la vida. Por eso propusimos estos 4 ejes que nos parecía que organizaban las reivindicaciones que teníamos. La huelga de cuidados, porque somos nosotras las que estamos cuidando, y la reproducción de la vida depende de nosotras, y cuando nos insertamos al mercado laboral no es que nos quedamos sin esas tareas, sino que se nos sumó una doble carga. También tenemos la huelga educativa, como decíamos, que también implica a las profesoras y al personal no docente de los institutos y los centros educativos, y la huelga de consumo, porque justamente ahí estamos haciendo nuestras reivindicaciones de un sistema que nos excluye, que nos explota. Tenemos que pensarlos en términos globales, no solamente podemos pensarlo a nivel español, pero las cadenas de cuidados globales, donde justamente las mujeres que trabajan en trabajos domésticos son muchas veces racializadas y migrantes, entonces tienen muchísimas capas de discriminación encima. Hay una cosa que los hombres no terminamos de entender, y es que
el 8M, no se trata de que vayamos a la huelga, que está bien el que pueda ir, sino que se trata seguramente de que te quedes haciendo esas tareas que hacen cotidianamente las mujeres para que ellas puedan ir a la huelga. Sí, bueno, la pregunta de qué hacen los hombres en la huelga es una pregunta que tiene un reflejo también en la sociedad, ¿no? Nosotros decimos muchas veces que hacemos huelga precisamente para que nos dejen de preguntar los hombres qué hacen en general, ¿no? Hablamos siempre del post-it en la nevera, ¿no? Como no os vamos a decir tampoco en la huelga lo que tenéis que hacer, ¿no? Eso para empezar. De hecho, hay muchos hombres que llevan organizándose ya varios meses para organizar los puntos de cuidados, que son puntos en donde las mujeres podemos ir durante ese día, no solo a dejar a nuestras criaturas o a dejar a nuestras personas mayores, sino a descansar, a comer, a hacer esas cosas. Es muy importante recordar que la huelga no es solamente una huelga laboral, porque muchas veces cuando nos preguntan si los hombres pueden hacer huelga, nos están preguntando si los hombres pueden hacer huelga laboral. No hay muchos hombres que nos hayan preguntado si pueden hacer una huelga de cuidados, por ejemplo, ¿no? No sé por qué no nos lo preguntan. Y nosotros decimos que la huelga claramente es una huelga para todo el mundo, pero es una huelga que tenemos que hacer las mujeres. Es una huelga que, como ha explicado Inés, trata de visibilizar el papel que tenemos las mujeres en la sociedad. Esto no es una huelga general, y de ahí te voy a corregir, Juan Carlos, porque mucha gente, bueno, has hablado de huelga general feminista. Esto no es una huelga general feminista, es una huelga feminista. ¿He dicho general? Sí, y no es una huelga general. No, una huelga general, de hecho nosotros... No, una huelga general es una huelga general. Claro, pero bueno, mucha gente, hay a veces que hay confusión de términos y es normal, ¿no? Porque es verdad que el año pasado muchas mujeres que hicimos huelga lo reinventamos todo, reinventamos la huelga, que es una herramienta de la clase obrera para conseguir mejoras laborales, ¿no? Y nosotros pensamos cómo podíamos hacer que una huelga general fuera realmente una huelga general. Porque una huelga general hasta ahora no había sido una huelga de todo el mundo. Porque ¿quién llevaba el bocadillo al piquete? ¿O quién se quedaba cuidando de los niños o las niñas en la manifestación? Tradicionalmente las mujeres. Y estábamos ejerciendo un trabajo de cuidados, que es un trabajo bastante importante y por el que también estamos como oprimidas, ¿no? Nos han mandado algunas preguntas por Twitter que me las van a soplar, porque no las tengo aquí encima, pero mientras que me las soplan, dejadme haceros un par de preguntas. ¿Cómo veis eso de enseñar feminismo en las escuelas a los niños y a las niñas? Un sueño. Claro, el feminismo, o sea, para mí más que enseñar feminismo es que el feminismo tiene que ser transversal a todas las asignaturas y tiene que haber educación afectivo-sexual. Y es una perspectiva, ¿no? Es una perspectiva política y se podría dar en las clases de ciudadanía, de educación cívica, de política, porque al final tiene que ver con una cuestión de cómo organizamos la vida pública en términos de sociedad, ¿no? Porque hasta ahora la sociedad está organizada por hombres y para hombres que universalizan su experiencia. Y hablar de feminismo significa revertir esa tendencia que es la que tenemos hasta ahora y poder entender la sociedad en su conjunto con las necesidades de todos y todas. ¿Forma el autobús de Hazte Oír parte de la libertad de expresión? Sí. ¿Hay que asumirlo? Sí, de hecho también es una victoria nuestra, ¿no? Que Hazte Oír salga en un autobús hablando de feminismo también es una victoria. Y bueno, sobre Antes todo, os quemaban, se están civilizando. ¿sabes? Sobre todo es bonito ver las reacciones que está viendo y también un poco la indiferencia, ¿no? Porque es como, bueno, pues ya están aquí. Igual yo no sé qué pretenden con una imagen de Hitler. Sí. O sea, frivolizar uno de los mayores genocidios de la historia, habla más de ellos que... Son así. Sí. De creativos. Pero está viendo, yo creo que está bien, o sea, que, como que la indiferencia que está viendo para mí es como también una señal, ¿no? Oye, preguntas que nos han trasladado de Twitter. Hay un grupo de monjas que ha anunciado que se suma a la huelga, que las religiosas feministas existen, ¿no? Y hay como un intento de negar que es un movimiento transversal el feminismo. Bueno, las monjas sufren la violencia patriarcal en carne propia y eso se ha visto ahora con las últimas declaraciones que hasta el Papa Francisco tuvo que admitir después de esa editorial tan fuerte, tan dura que se hizo en el periódico, que había monjas que estaban siendo violadas y que son víctimas de la opresión y que siempre han estado al servicio de los curas en una organización, participando en una organización que es vertical y absolutamente patriarcal. Entonces, para mí, yo creo que fue una linda noticia que salgan a defender sus derechos, evidentemente. El feminismo parece que afecta mucho a los jóvenes y a las abuelas, pero en edades intermedias parece que decae. Es una cosa que no vemos nosotras, ¿no? Porque en nuestras asambleas somos realmente de todas las edades. Nosotras seríamos esa parte que no está movilizada y es interesante. Yo no encuentro todavía una razón para esto. De hecho, una de las cosas más lindas de esta huelga, más allá de que nos está saliendo muy linda, es todo el proceso de preparación de la huelga, ¿no? Porque son millones de actividades invisibles y vas a las asambleas y hay señoras y hay jóvenes y estamos las treintañeras, las que tenemos 40 años. Es un movimiento
absolutamente intergeneracional. Hay un elemento que a mí me ha parecido muy hermoso y es que creo que es la única lucha donde se mantiene una comunicación entre abuelas, hijas y nietas, ¿no? Y que de alguna manera hay una transmisión de las luchas que hace que no caigan en saco vacío, así como otras luchas parece que las hemos olvidado y, por ejemplo, luchas obreras no pertenecen a algo que se pueda transmitir. Parece que las luchas feministas sí que tienen esa capacidad de construir un relato compartido. Yo creo que hay una cosa del feminismo que es que una se hace feminista con el cuerpo, ¿no? Y, o sea, no puedes ser feminista de manera individual. El feminismo es algo colectivo porque en cuanto te das cuenta de que los problemas que te pasan a ti no te pasan por ser Isabel o por ser Inés, sino que te pasan por ser mujer, hay una sororidad, aunque no nos guste mucho esta palabra, o a algunas personas no les gusta, a mí sí me gusta bastante, que se genera automáticamente, ¿no? Y en la que de repente descubres que tus problemas no son individuales, son colectivos. Claro. Y eso fue lo fuerte del año pasado de la huelga, que muchas personas, muchas mujeres que hasta ahora pensaban que sus problemas eran individuales, vieron que no, que se pusieron las gafas moradas, ¿no? Que es lo que hablamos. Es tan potente, es que hoy hablábamos y a una compañera decía, es que no hay vuelta atrás. Una vez que encontrás el feminismo y empezás a leer la realidad a partir de esa perspectiva, es que no hay vuelta atrás porque te das cuenta de todas tus opresiones. Como el virus de la política, que cuando eres consciente de las cosas que no van en el mundo, mirar hacia otro lado, te produce cuando menos un pequeño bochorno. En esa misma dirección tengo también la sensación de que una de las maneras que están siendo utilizadas en los grandes medios de comunicación para intentar debilitar esta fuerza, ¿no?, que tiene el 8M, es decir, bueno, al comienzo sí estaba bien, pero este año ya no, al comienzo sí que era importante, pero ya se ha debilitado. ¿Qué le decimos a esa gente que tenemos la sensación de que están mintiendo descaradamente? Bueno, lo que vemos yo lo siento también, que se está informando menos. Es verdad que se informa menos de la huelga, pero se informa más de feminismo, por otra parte. Y lo que vemos nosotras en nuestras asambleas y sobre todo en las actividades es que hagamos lo que hagamos, haga lo que haga cualquier comisión de cualquier barrio, de cualquier pueblo de la Comisión 8 de marzo, se llena. O sea, que hay actividades, ahora estamos haciendo, como dijo Inés, los 8 días de revuelta, tenemos acciones cada día en torno a un eje de la huelga o a un tema del argumentario y cada día se llenan las redes de lo que hacemos, o sea, cada vez hay más coordinación y de eso no hay duda. Entonces, puede ser que los medios estén hablando menos de la huelga, pero realmente eso se subsana con que cada vez hay mucha más movilización en la calle. Además, no es muy creíble porque este 8M está en la cercanía de la convocatoria de elecciones, entonces es muy difícil hurtar, ¿no?, al debate lo que está pasando. Todos los partidos políticos están diciendo algo al respecto, se están posicionando. Digo, hace 3 años, ¿quién nos cubría algo? Nada. Y hoy el feminismo y el 8M está sobre la mesa, está en las agendas políticas, en la agenda mediática, y eso es muy difícil de lograr. Y eso es una evidencia de la potencia del movimiento, no solo acá en el Estado español, es que es un movimiento internacional. Nos quedan 2 minutos y quiero haceros 3 preguntas rápidas. ¿Qué consiguió el 8M y la huelga el año pasado? Yo creo que el 8M consiguió muchas cosas. Una es lo que he dicho antes, que nos diéramos cuenta de que problemas que pensábamos que eran individuales se pusieran en el centro del debate social, que el feminismo estuviera en el centro del debate social, lo que decía Inés, y eso fue un cambio sustancial. Yo creo que fue un cambio subjetivo muy potente y sabemos que los cambios importantes son los que empiezan con lo subjetivo. Creo que en lo material todavía quedan muchas cosas por cambiar y por eso hacemos una huelga de nuevo, ¿no? Y yo creo que, solamente para agregar, que uno de los grandes triunfos es que ahora hay comisiones, asambleas, pequeñas organizaciones colectivas en lugares donde antes no ha habido. Entonces, el poder movilizador que tuvo el 8M el año pasado fue increíble y lo estamos viendo en el proceso de organización de esta huelga. ¿Por qué hay que hacer huelga este año? ¿Por qué no? ¿Por qué no, primero? Y 2, porque la huelga es un momento para que las mujeres, pensemos, la huelga también es una herramienta de diagnóstico. ¿Por qué hago huelga? ¿La puedo hacer? ¿No la puedo hacer? Querer hacer huelga y no poderla y no poder hacerla es tan poderoso. Es preguntarte sobre tus condiciones materiales, es preguntarte sobre la opresión que estás sufriendo en cada momento. Y eso es súper potente. Por lo menos hay que plantearse hacer huelga o no. Y por supuesto, hay muchas mujeres que están inventando sus propias maneras de hacer huelga. Nuestras compañeras de territorio doméstico, que son trabajadoras domésticas, que no están en el régimen general, que no tienen derecho a huelga, están movilizando las que más, poniendo delantales en las ventanas, haciendo vídeos, saliendo a las calles. Y eso lo han hecho compañeras que no pueden hacer una huelga tradicional, pero están haciendo una huelga súper poderosa. De construcción de conciencia. Decía Albert Camus que las ideas que transforman el mundo son ideas que primero transforman a las personas, que las expresan, que las conciben, que las articulan. Y nada más hay que ver a Inés
y a Isabel para darnos cuenta de que su entusiasmo forma parte de una idea que transforma el mundo. Muchísimas gracias a las dos, Muchas gracias. Un abrazo a la comisión del 8M, gracias por abrir esta ventana de esperanza, porque cuando parecía, ¿no?, que la política volvía a entrar en un cierto estancamiento, creo que esta emergencia feminista creo que interroga todo, interroga la ecología, interroga nuestra manera de entender nuestro país, interroga a la inmigración, interroga prácticamente a todo, y creo que ese entusiasmo y esa voluntad de diálogo que expresáis y esa alegría creo que es muy esperanzadora. Gracias a las dos. Gracias. Hasta pronto. Lolo, no sé, que vuelen las flores. Es cosa de hombres.